en el camino. Se habla de la clase obrera a partir del peronismo, pero no se habla de la clase obrera que formó las bases de lo que después Y terminó bueno, siendo. es el mito, es el Claro. mito. Es lo mismo que no se habla de los grandes festejos. Es decir, el Día del Trabajador, se llamaba el Día del Trabajador, hoy se llama Fiesta del Trabajo. El otro día yo escribí una nota y he visto que muchos diarios ahora llaman de Día del Trabajador. Me causó un gran placer. Pero, ¿por qué? Porque realmente es un movimiento de lucha, un movimiento de ideologías revolucionarias en cuanto que querían el socialismo en el fondo. Digamos, en el fondo, como sistema social, querían el socialismo, el anarquista. Los anarquistas querían de el esa época. socialismo en libertad, los socialistas querían el socialismo parlamentario a través de las elecciones. Bueno, y ya cuando vinieron los comunistas lo querían a través de la dictadura del proletariado, Claro. es otra cosa. Sí, sí. Pero, fíjese, todo eso se acaba en el año 45. En el año 45, con el peronismo, pasa de la fiesta del Día del Trabajador, pasa a ser la fiesta del trabajo. Era una fiesta para todos, para empresarios, todos. Era un día libre. Ya no se permitía cantar La Internacional ni Hijos del Pueblo, que eran las canciones obreras de lucha, sino que se cantaba Hoy es el Día del Trabajo, unidos por el amor de Dios, unidos, patrones y obreros. Sí. Y se cantaba, bueno, Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto valés. Ese fue un periodo muy, muy diferente de aquello. Y el peronismo, es decir, hizo olvidar toda la parte anterior, no se enseñaba ni nada. Yo siempre cuento la anécdota del Congreso de la CGT del año 56, que hizo hacer Aramburu para, como dijo él, democratizar los sindicatos, que creyó de que los sindicatos iban a dejar de ser peronistas si había elecciones libres, y no. El 62 pasaron a ser 62 organizaciones peronistas, 32 que le llamaban democráticas, pues estaban a favor de la dictadura de Aramburu, y 7 comunistas, del MUX, Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical. Bueno, y en el Congreso reorganizador, que estaba presidido por el capitán de navío Patrón Laplacete, un gorila total, un radical, dijo, bueno, ahora compañeros, ha llegado el momento ferroviario, ha llegado el momento de hablar de los crímenes del peronismo contra la clase trabajadora. Vamos a empezar por los mártires de la caña de azúcar, que murieron 2 compañeros en el año 48. Y entonces se levantó Bandor, dijo, un momento, compañeros, si usted empieza a hablar de eso, nosotros vamos a hablar de la semana trágica, de la Patagonia, de los fusilamientos en la Patagonia y de los fusilamientos de los hacheros en la Forestal, en el Chaco. Bueno, se armó una discusión, a los gritos todo el mundo, el patrón Laplacete dice, se pasa cuarto intermedio, señores. Entonces empezaron a negociar los llamados democráticos con los peronistas. Bueno, entonces a la media hora empezaron de nuevo la sesión y no se habló más del problema, no se habló más. Bueno, total, era del pasado. Claro. Los peronistas no querían que se hablara porque en las 3 grandes represiones, es decir, aceptaron de no hablar, en las 3 grandes represiones de Irigoyen actuó el ejército. Y el ejército estaba... Y el ejército, bueno, el peronismo siempre estuvo de acuerdo de alguna manera con el ejército porque Perón era un militar. Ahora, pero Perón personalmente en esa época como cadete, ¿no estuvo en ninguna de esas represiones, ni como joven? No, sí, Perón estuvo en 2 represiones. Perón estuvo como teniente en la Semana Trágica. Ah, estuvo como teniente en la Semana Trágica. Hay una prueba incontrastable, el diario Crítica saca una fotografía justamente en enero del 19 de un joven teniente recibiendo armas del tema de Luca, del establecimiento del tema de Luca del ejército donde se entregaban las armas. Y después, en la represión de la Forestal, Perón estuvo como capitán en el 12 de infantería, porque Perón era de infantería y no de caballería, como siempre se decía, porque parecía que la caballería era mejor, más representativa que la infantería. Él estuvo en el 12 de infantería, en la represión, y lo reconoce el propio Pavón Pereira, que siempre fue el biógrafo oficial de Perón. Pero claro, él cuenta de que Perón
en ese momento era capitán, no, perdón, sí, capitán era, antes había sido teniente primero, en el 19, era capitán, y dice que cuando veía un piquete de hacheros huelguistas, se sacaba el cinturón con la pistola, dejaba las armas, levantaba el brazo y le decía, muchachos, quiero hablarles. Les hablaba a los piqueteros y los convencían y dejaban la huelga. Un poquito fantasioso, sí, tal sí, vez, sí, me sí, parece, sí, no sí, sé. sí. Bueno, pero Pavón Pereira de cualquier manera reconoce que él formaba parte de las tropas represoras, que hizo una verdadera masacre con los hacheros, ¿no? Esto con los hacheros en el Chaco. ¿Cuánta gente mataron ahí? Mire, ahí se calcula que fueron matados cerca de 400 hacheros. Ah, Pero nunca se hizo ninguna investigación porque se hacía la pero muerte. eran organizados, eran archivos organizados anarquistas. Habían, claro, Claro, sí, sí. claro. Pero además tenían razón, porque Ah, hacheros seguro. con el quebracho, duro como cemento, Seguro. con esa, y con hacha, bueno, tenían sierras, y trabajaban 14 horas por día, con todos los bichos que había en los bosques. Ah. Ahora, Entonces tenían razón la reacción de ellos, no se le puede decir, No, son seres humanos. una cosa que impresiona visto hoy de los anarquistas de esa época era el nivel de entrega, de compromiso y a su vez de humanismo que tenían los anarquistas. Un poco como si estuvieran viendo el mundo de hoy de lo que iba a venir. Pero por supuesto, mire, es épico, como yo digo, que esa gente recién venida de Europa y todo lo demás, se juntaran, pese que eran de diversas nacionalidades, formaran lo que se llamaba la Sociedad de Oficios Varios, y siempre con el mismo principio, con biblioteca y los sábados a la noche con el conjunto filodramático. Le daban teatro. Además, sin sueldo los dirigentes, no había dirigentes, había solamente un secretario de acta que anotaba las resoluciones de la asamblea. La que siempre resolvía las cosas era la asamblea, todo el público, todos los anotados. No, tienen cosas realmente que hablan, y como decía Malatesta fue uno de los anarquistas italianos que vino acá, fundó el gremio de los panaderos, que fue siempre el más combativo de todos. Y Malatesta dice, la sociedad tiene que tener el mismo principio de solidaridad que la familia. Claro. Fíjense qué principio, en el fondo, cristiano. Claro, absolutamente. Claro. Pero era así, teníamos... Ahora, digo, porque el anarquismo también tuvo un pico enorme en determinado momento y después, bueno, a partir de un montón de situaciones Mire, históricas, la decadencia del socialismo libertario de los anarquistas va a empezar primero con la Revolución Rusa. Claro. Porque muchos anarquistas dijeron, bueno, hay que tener paciencia, son autoritarios, hacen la dictadura del proletariado y todo lo demás, pero vamos a tener paciencia hasta que hagan la revolución. Y otros anarquistas dijeron, no, de ninguna manera. Claro. Y ahí viene la gran división. Empiezan los llamados anarco-bolcheviques. Claro. Y ahí empieza a perder fuerza. Claro. Y también el gremialismo, que se llamaba el gremialismo libre, sobre la ideología de la Briola, que los sindicatos no tenían que tener tinte político, solamente tenían que luchar por leyes obreras. Pues entonces muchos se fueron abriendo, y después realmente también el socialismo se fue acrecentando. La crisis del anarquismo empieza y termina ya con la Guerra Civil Española, donde los mejores se van a luchar por la República Española. Claro, fue la gran derrota, ¿no? Y fue la gran derrota. Ahora digo, ya quedaron en minoría. Y después vendrá el peronismo, que terminará claro, ya para acá. siempre con eso. pero digo, acá, esto es en particular acá, en el mundo tampoco sobrevivió como idea y como militancia férrea como la que tuvieron, porque el socialismo sobrevivió, el comunismo sobrevivió. ¿Por qué el anarquismo organizado de este estilo no sobrevivió, por ejemplo, en Europa? Bueno, porque empezó a dominar toda la parte, es decir, de Estados Unidos, con el asunto de los partidos políticos y la democracia, inundó todo eso. Pero vuelve a surgir en el 68 con la revuelta de los estudiantes. Ahí hay una ideología anarquista muy fuerte. Y en Alemania, por ejemplo, se creó el Partido Verde, que sale del anarquismo, Claro. pero acepta participar en las elecciones, Claro. sobre el principio de la defensa de la naturaleza, que es
lo primordial para que el hombre pueda existir. Claro. Y hoy está en el gobierno el Partido Claro. Verde, Sí. con esos principios anarquistas. Sí, sí. Y libertadores, digamos, ¿no? Sí. En las relaciones sociales y todo lo demás. Y hoy forma gobierno con el Partido Socialdemócrata, el Partido Verde. Y en el anti-autoritarismo es realmente anarquista. Son los principios anarquistas del principio del siglo XIX.